En esta ocasión vamos a empezar con el tema de estrategias de manejo de plagas y enfermedades en la agricultura. Em, Vamos a revisar el tema de cómo las estrategias dentro del manejo integral de plagas y enfermedades se debe trabajar. Me aparece en pantalla un mensaje, perdón, yo cierro estos. Ok, ahora sí. Vamos a revisar el concepto y la definición del manejo integral de plagas y enfermedades, el cual son estrategias para controlar poblaciones de plagas e incidencia de enfermedades de una manera planificada y sistemática. Todo esto lo hacemos con el fin de mantener el número o el daño dentro de un nivel aceptable. Esto se conoce como nivel de daño económico. Y para ello existen diferentes herramientas dentro del manejo integrado, que corresponde al control biológico, al control químico, al control físico, cultural, etcétera. Y todo esto es para poder regular esas poblaciones y de esa manera minimizar los riesgos de daño económico, ambientales y también lo relacionado con la salud. Hay muchos tipos de plagas. Solo el 5% de los artrópodos plagas son considerados de importancia económica, pero se dice que las plagas en su conjunto causan alrededor del 35% de pérdidas económicas en producción, y los artrópodos son los responsables de ese 13%, y los fitopatógenos, es decir, los que causan las enfermedades, corresponden al 12%. Dentro de las estrategias del método de control de plagas se encuentra eh, el control botánico, microbiológico, biológico y físico-mecánico. Estos primeros corresponden al control biorracional, pero también a su vez está el etológico, que es el de feromonas que pueden repeler o atraer plagas. El cultural, que es el de rotación, alternancia de cultivos, cultivos trampa, refugio, coberturas. El legal, que es el de cuarentenas, decretos. El control genético, que puede ser, por ejemplo, resistencia varietal. La transgénesis, que son organismos genéticamente modificados. Plantas que tienen genes que tienen resistencia a plagas o enfermedades. Y el control químico, que es uno de los más usados, que es el uso de insecticidas, acaricidas, fungicidas, etcétera. Todo esto se trabaja con el fin de desarrollar estrategias de manera particular. Esto es ampliamente influenciado por la biología y la ecología de la plaga y su interacción con el hospedante y el medio ambiente. Vamos a abordar cada una de ellas, cada una de estas herramientas, métodos que hacen parte de la estrategia del manejo integral de las plagas y las enfermedades. Dentro del control químico están los insecticidas, los acaricidas, los fungicidas y bactericidas, que son los que vamos a abordar en esta tarde. Y vamos a mirar el tema de la clasificación de acuerdo a sus mecanismos de acción. Los insecticidas se pueden clasificar dependiendo de cómo afecten cada uno de estos sistemas biológicos. Por ejemplo, los que afectan el sistema nervioso se clasifican como neurotóxicos. Los que afectan la producción de energía se clasifican como tóxicos metabólicos. Los que afectan el sistema endocrino se clasifican como insecticidas hormonales. Los que afectan la producción de cutícula son los dermotóxicos. Y los que afectan el balance hídrico, tóxicos osmóticos. Como ejemplo está, por ejemplo,
los organofosforados, que son insecticidas que inhiben la enzima acetilcolinesterasa. Un ejemplo de ellos está el clorpirifos, que es un insecticida que el año pasado el ICA lo prohibió para su comercialización en el territorio nacional y ya muchos países esta molécula clorpirifos está saliendo del mercado. Este, debido a su mecanismo de acción y a su clasificación, sería un producto que afecta la parte metabólica. Por ejemplo, la avermectina, que son activadores de los canales de cloro. Este clasifica como neurotóxico porque está afectando el sistema nervioso del ácaro o del insecto. Un ejemplo de ellos es la abamectina. La benzoilurea, que son inhibidores de la síntesis de quitina. Este clasifica como dermotóxico porque está inhibiendo la producción de la quitina. Entre ellos está el novalurone. Y así sucesivamente cada uno de ellos, de acuerdo pues a su clasificación y a su mecanismo de acción, tiene ese tipo de clasificación que vimos en la diapositiva anterior. Los piretroides son moduladores de los canales de ion sodio, como la cipermetrina. Los carbamatos inhiben la enzima acetilcolinesterasa, como el primicar. Diacilhidraxina es mimético la ecdixona, que es una hormona. Este es un metoxifenocócide, que es un insecticida hormonal. Fenilpirazoles, como el fipronil, que también salió del mercado hace poquito. Este interfiere en la transmisión de esta enzima GABA. Naturalite, como el espinosad, es modulador de los receptores de la acetilcolina. Las bisamidas, activan el receptor rianodínico, que controla la liberación del calcio. Los neonicotinoides, que son antagonistas de los receptores de la acetilcolina, como por ejemplo el imidacloprid o el tiametoxam. Y así sucesivamente, de acuerdo pues a su grupo químico y mecanismo de acción, los podemos clasificar. Existen otros que son los entomopatógenos, los microorganismos que pueden también controlar plagas y enfermedades. Aquí como ejemplo está el Bacillus thuringiensis. Estos actúan por ingestión y la acción es sobre los receptores de las proteasas en el tracto digestivo. Como ejemplo está el Bacillus thuringiensis courstaki, que afecta a las larvas de lepidópteros, que son las larvas de las mariposas y las polillas. Cuando es ingerida los cristales CRIP, ellos causan unas microperforaciones en el epitelio del tracto digestivo y por lo tanto hay un efecto de licuefacción y la larva muere por inanición. ¿Cómo es posible aumentar la eficacia de uso de productos como el Bacillus thuringiensis courstaki? El tracto digestivo de la larva es alcalino. Si nosotros usamos acondicionadores de aguas como este que aparece aquí, Cosmo Aguas, se puede reducir un poco el pH, acidificar un poco la mezcla de tanque para que esos cristales CRI causen mayor cantidad de microperforaciones en el tracto digestivo y la larva muera mucho más rápido. Ese es un truquito para poder hacer un control más eficiente con este producto microbiológico. Ingeniero Harold, muy buenas tardes. Se le fue el sonido.
Parece que el ingeniero se quedó sin internet. Vamos a esperarlo un momento mientras S- llega. Sí, hay un lapso de señal que creo que dejaron de escucharme. Voy a proyectar nuevamente. Creo que era la señal. Perdón, vuelvo y comparto pantalla. Ingeniero Harold, estos BTK son los mismos Bacillus. Sí, Bacillus thuringiensis courtstaki, correcto. Perdón, que se me cerró la diapositiva. Eh, a ver, algo pasó aquí. Voy a abrir nuevamente la presentación. Se me cerró la presentación. Iba por esta diapositiva de aquí. ¿Me confirma si ya la pueden ver? Ingeniero, la anterior a eso. Aquí. Sí, señor. Íbamos aquí. Sí, esa. Listo. Bueno, entonces, aquí cuando tuve el corte de señal, les decía que los genes se pueden transmitir a la siguiente generación y para ello, pues hay que evitar de que esos organismos que ya tienen los genes de resistencia al insecticida eh, sigan perpetuándose en el tiempo. Para ello, hay que hacer el tema de manejo de resistencia a los insecticidas, el cual dice que es el desarrollo de la habilidad en un grupo de artrópodos de soportar dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de los individuos en una población normal. Esta definición la podemos explicar con esta imagen, en donde las poblaciones de insecto plaga eh, que se encuentran en el campo pueden haber de todo. Sin embargo, por mecanismos de presión de selección, cuando se hacen aplicaciones tipo calendario, aplicaciones periódicas, no se hacen rotación de grupos químicos. Después de esas aplicaciones de los insecticidas, la mayoría de los insectos susceptibles mueren, pero los resistentes, que en este caso son los rojos, pueden pasar sus genes a la siguiente generación. Y después de hacer diferentes aplicaciones consecutivas en las siguientes generaciones, ¿Por qué mueren no los dice? susceptibles, que son los amarillos, pero los rojos se siguen multiplicando. Entonces, si se aplican frecuentemente insecticidas con el mismo modo de acción, los individuos resistentes rápidamente se volverán predominantes en esa población de ese cultivo y de esa zona agroecológica, convirtiéndose en una plaga resistente a ese agroquímico por presión de selección. Y esto ha ocurrido en muchas ocasiones, por ejemplo, en cultivo de café, la broca del café, hace algunas décadas se volvió resistente a un insecticida que ahorita está prohibido, que es el endosulfán. Ahora hay una problemática grande con el ácaro Tetranicus urtice, que es resistente a más de 90 ingredientes activos. Esa es una plaga polífaga y muchos acaricidas del mercado ya no tienen efecto o los controles son muy bajos en ese ácaro. Y es debido a ese fenómeno, presión de selección. Para ello, dentro de las estrategias del manejo está lo correspondiente a herramientas y alternativas diferentes al control químico. Entre ellas están los productos de origen mineral. El azufre, que hace muchos siglos se viene usando en agricultura. Este puede estar en forma de polvo o líquido y se usa para controlar enfermedades en diferentes cultivos, pero también tiene un efecto contra ácaros, contra trips. El caolín es otro fuente mineral, es un polvo fino blanco que sirve para el control de insectos de cuerpo blando, también insectos chupadores y también ácaros. Este también puede tener un efecto irritante y también puede remover la parte cerosa de la exocutícula del ácaro o del insecto, causando una desecación.
Hay otra herramienta dentro del manejo integrado de plagas y dentro de las estrategias están las diatomeas. Estas también son de origen mineral. Las diatomeas son microalgas que quedaron fosilizadas en el fondo marino o en aguas también dulces y se formaron unos sedimentos de esas algas unicelulares. Estas secretan un esqueleto llamado frústula, como lo vemos aquí en las fotos de la izquierda, que esto cuando es molido, cuando es pulverizado o micronizado, quedan como agujas, ¿sí? Vistas a un microscopio, son como agujas microscópicas que cuando se aplican sobre plagas que pueden causar microlaceraciones, haciendo que el ácaro o el insecto pierda fluidos y haya una desecación. También puede haber un daño físico en el aparato bucal y bloquear la respiración, tapando los espiráculos, que son los orificios por donde ellos respiran. Cicale es una marca Cosmoagro que es a base de diatomeas micronizadas, también está combinado con azufre micronizado que actúa de manera física controlando ácaros e insectos de cuerpo blando. Esta fórmula tiene 45% de dióxido de silicio del origen de la diatomea y tiene 15% de óxido de calcio libre y azufre micronizado 3,7% que también tiene un efecto acaricida. La dosis es de 2 a 3 kilogramos por hectárea en aplicaciones foliares. Se puede combinar con coadyuvantes oleosos. ¿Cómo actúa el cicale? ¿Cómo actúan las diatomeas? Hacen un corte del exoesqueleto, hay un daño físico, es un producto que actúa por contacto y puede haber una absorción del recubrimiento seroso. Además de las microlaceraciones que les mencioné, también puede dañar el aparato bucal causando desgaste o partir, por ejemplo, el estilete en aquellos insectos chupadores o dañar eh, el aparato bucal en aquellos insectos masticadores. También puede causar un bloqueo de los espiráculos, que es por donde ingresa el oxígeno en los artrópodos, o puede haber un daño también en la parte inicial del tracto digestivo cuando es ingerido. En este ensayo de campo se evaluó el cicale solo y en mezcla con el coadyuvante Cosmoil emulsión. En estas primeras cuatro gráficas, perdón, en estas primeras cuatro columnas, se trabajaron diferentes dosis del producto, 2 kilogramos por hectárea. Este se trabajó sin coadyuvante y estos de acá se trabajaron con el coadyuvante Cosmoil emulsión a la dosis de 1 litro por hectárea. 2 kilogramos de cicale más 1 litro de Cosmoil. Se encontró que la combinación de estos dos productos tienen mayor efecto físico que aplicándolo de manera individual, la diatomea o el cicale solo. Por lo tanto, dentro del manejo integrado de plagas, esta es una alternativa que nos puede ayudar a controlar la mosca blanca en cultivo de tomate, ¿sí? Teniendo un efecto sinérgico del coadyuvante en el control físico dentro del manejo integrado. Además de que estos productos, como el Cicale, tienen certificación orgánica biotrópico, lo mismo que el Cosmoil, y adicional, el Cicale tiene certificación orgánica Kiwa para los tres destinos, Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Continuamos dentro de las estrategias del manejo integrado de plagas con el uso de los entomopatógenos. Los entomopatógenos pueden ser hongos, pueden ser bacterias, hongos como Beauveria baciana, bacterias como el Bacillus thuringiensis courstaki, nemátodos como Heterorhabditis, protozoarios y virus también pueden causar patogénesis en insectos y en ácaros. Entonces, estos microorganismos se clasifican como entomopatógenos. Pueden causar enfermedades y la muerte de los artrópodos. Miremos, por ejemplo,
Streptomyces. El Streptomyces es un microorganismo del suelo que, del cual se extrae un componente. Vamos a esperar al ingeniero que se vuelva a conectar. Parece que tiene interferencia en la señal desde su casa. Bueno, a los 49 asistentes de esta sala, nos excusamos de parte de Cosmoagro, estamos tratando de comunicarnos con el ingeniero. Sabemos que hoy a nivel nacional hubieron unas lluvias fuertes, afortunadamente para las zonas que presentan una alta sequía, pero eso hace que, digamos que el internet esté intermitente un poco. Entonces, nos excusamos, les pedimos un poquito de paciencia, por favor, y el ingeniero Harold en un momento vuelve a estar con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Tuve un problema de internet aquí. ¿Me pueden escuchar? Sí, señor, sí, Sí, ingeniero. señor. Ya les comparto pantalla nuevamente. Tuve que conectarme a otra fuente de internet porque esta otra está fallando. Vamos a continuar. Bueno, listo. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. ingeniero, sí, señor. Bueno, continuamos. Sí, ingeniero, ya Entonces, está. les comentábamos que existen microorganismos que son los entomopatógenos que causan enfermedades o patogénesis en los insectos. Habíamos hablado de los hongos entomopatógenos como Beauveria y las bacterias como el Bacillus popiliae y el Bacillus thuringiensis courstaki, que actúan por ingestión. Dentro de los hongos entomopatógenos, el más conocido es el Beauveria baciana. Este es un hongo habitante natural del suelo, parasita a muchas especies y órdenes y grupos de insectos, entre ellos las moscas blancas, los áfidos, muchos dípteros. Este tipo de hongos como el Beauveria, ellos en el momento que es aplicado, él tarda alrededor de unos 5 a 7 días en germinar, penetrar el cuerpo del insecto, crecer y matar al insecto. Este insecto que está aquí esporulado, donde se ve de color blanco, eso quiere decir que ya pasó una semana y después de esa semana, bajo condiciones de humedad, el hongo esporuló y allí es cuando él se disemina y se dispersa en campo, perpetuándose y matando a más insectos. Hay otro hongo entomopatógeno muy conocido que es el Metarrhizium.
Este tiene una coloración blanca, perdón, el Metarrozin tiene una coloración verde, el Bauberia tiene una coloración blanca. Este también es un habitante natural del suelo, puede matar chisas y muchos insectos del suelo, pero también puede tener un efecto sobre insectos aéreos. Hay otro microorganismo conocido como Pacelomyces homocerosus. Este hongo también puede controlar varias especies de insectos, pero tiene un efecto muy marcado sobre ácaros. Tiene un efecto sobre varias especies de ácaros, entre ellos el género Tetranicus. Pero también hay otros microorganismos, como por ejemplo los protozoarios, como el Nosema lacustae, que puede causar enfermedad y muerte de insectos del orden Orthoptera, como los grillos y los saltamontes. ¿Sí? Bueno, ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer eficiente el uso de entomopatógenos? Entre ellas tenemos los coadyuvantes oleosos, tanto minerales como el Cosmoflux y el Cosmoil emulsión, o de origen vegetal como el agromulsion y el oleorgánico. ¿Por qué es importante usar coadyuvantes oleosos en mezcla con hongos entomopatógenos? La razón es que las esporas del hongo entomopatógeno, por ejemplo, Beauveria baciana, ellas son hidrofóbicas, se repelen con el agua. Y lo que hace el coadyuvante oleoso es formar emulsiones, permitiendo mayor estabilidad y homogeneidad de la mezcla después de 24 horas. Este ensayo de laboratorio lo hicimos con el coadyuvante Cosmoflux. Es altamente compatible con las esporas del entomopatógeno por su característica hidrofóbica y en polvo mojable. ¿Sí? La mayoría de los entomopatógenos vienen en formulación WP. WP significa polvo mojable, que son poco humectables. Pero podemos lograr la estabilidad de la mezcla de tanque usando el coadyuvante en mezcla con el microorganismo. ¿Qué ocurre si no utilizamos el coadyuvante? A medida que va bajando el nivel del tanque de mezcla, las esporas al comienzo van a salir en baja concentración porque en la parte inferior está la salida de la manguera que conecta con la lanza. Entonces, a medida que va bajando el nivel del agua, las últimas van a salir mucho más concentradas y la aplicación va a quedar heterogénea, va a quedar eh, mal la aplicación. Entonces necesitamos es usar algo que nos permita una homogeneidad de la mezcla del tanque y eso lo podemos hacer con este tipo de coadyuvantes oleosos. También hay otras herramientas biológicas dentro del manejo integrado de plagas que son los nemátodos entomopatógenos. Esto es muy poco conocido, realmente son muy poquitas las casas comerciales que producen este tipo de gusanos conocidos como nemátodos entomopatógenos. El género más conocido es Steinernema, hay varias especies, y el otro género es Heteroradiptis. Ellos tienen una movilidad, son microscópicos, están asociados con unas bacterias dentro de su cuerpo, que son los que causan la septicemia en las plagas. Eh, y dentro del cuerpo se puede multiplicar, se puede reproducir, ¿sí? Teniendo mayor cantidad de juveniles infectivos. Entonces, estos como son habitantes naturales del suelo, algunas casas comerciales ya los están multiplicando en larvas de galeria para poder venderlos comercialmente en espumas o en recipientes donde ellos tengan una hidratación. Hay otras herramientas a nivel microbiológico como el Saccharopolispora spinosa. Este microorganismo es un habitante natural del suelo, de ahí se extrae una toxina conocida como espinosat y controla diferentes especies de plagas, tanto ácaros como insectos. Eh,
También existen los virus, los más conocidos son los baculovirus y los granulovirus, que actúan por ingestión y pueden afectar diferentes especies de insectos, principalmente del orden Lepidoptera. ¿Sí? Hay otra herramienta dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades que son los productos botánicos. De estos se extraen de diferentes especies de plantas, de árboles y arbustos. Tienen metabolitos secundarios que actúan como diferentes ingredientes activos. Una desventaja de los extractos vegetales es que se degradan muy fácil a la exposición solar. Por lo tanto, son degradables muy fácilmente. Se pueden biodegradar de manera muy fácil, excepto la capsicina, que es un repelente del cual se extrae el capsicum del ají. La azadiractina es otro muy conocido, otro extracto botánico. Este es de un árbol de la India conocido como árbol del Nin. De ahí se extrae la azadiractina de esta especie, Azadiracta indica, que tiene un amplio efecto sobre diferentes órdenes y grupos de insectos a nivel de crecimiento, alimentación, apareo y producción de huevos. También están los repelentes o los extractos de ají y extractos de ajo que tienen una acción repelente sobre ácaros e insectos. Hay otros extractos botánicos como el de limonene, que se extrae de diferentes cáscaras de frutas cítricas, y también las piretrinas, que son extraídas de esta planta conocida como crisantemo. De ahí proviene la palabra piretroide, los que ya se sintetizan químicamente. Y estas pues no son residuales, pero se pueden degradar por la luz en cuestión de horas. También puede tener un efecto sobre otras especies como aves o peces. También los extractos botánicos, están los diferentes tipos de aceites esenciales, como por ejemplo el aceite de canela, de geranio, de eucalipto, de menta, de tomillo, de romero, y de diferentes especies de plantas que tienen una acción biocida sobre diferentes especies de ácaros y insectos. Eh, los jabones también tienen un efecto físico sobre insectos de cuerpo blando y sobre ácaros. El matrín es otro extracto botánico. Este se extrae de una leguminosa que se conoce como Sophora flavensis. Sophora se emplea para el control de diferentes especies de artrópodos. Es un alcaloide. El matrine es un alcaloide. Y una marca comercial que distribuye Cosmoagro es la marca Taleo, que tiene 15% peso volumen de concentración de matrine. Entonces, hasta ahí hay muchas herramientas para el manejo integrado de plagas. Hablamos de herramientas biológicas, los entomopatógenos, hay hongos, hay bacterias, hay virus, hay nematodos entomopatógenos. Y también hablamos, en resumen, de los extractos botánicos, de los controladores físicos como el cicale, el azufre, los controladores químicos, las diferentes especies de acaricidas e insecticidas que hay en el mercado. Y todo eso se utiliza para hacer un manejo integrado, junto con el manejo cultural. Ahora vamos a pasar al manejo integrado de enfermedades. Todo lo correspondiente al manejo de patógenos que causan daño a los cultivos. El grupo más grande son los hongos que causan enfermedades a las plantas. Esos ya se clasifican como fitopatógenos, así como lo hablamos anteriormente de que existen enfermedades en insectos y en ácaros. Hay enfermedades que causan daño en las plantas. Los hongos son el grupo más grande, pero también hay bacterias, como por ejemplo la Ralstonia solanacearum, que causa el moco del banano y el plátano.
Algunos protozoarios, como las fitomonas, causan enfermedades en especies de palmas y en especies del género Euphorbia. Y algunos virus también pueden causar enfermedades, como por ejemplo el virus del mosaico del tomate, del pepino, etcétera, que es transmitido por la mosca blanca. Y para ello también tenemos que buscar herramientas que nos permitan el manejo integral de esas enfermedades. También tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la resistencia a los fungicidas, porque al no utilizarlos de manera adecuada, se puede causar por presión de selección resistencia a estas moléculas. Y para ello, las estrategias son prevenir o retrasar la resistencia a esos fungicidas, que consisten en alternativas como rotar, eh, alternar y también disminuir esa resistencia genética en los insectos y en los ácaros. Se dice que para controlar una enfermedad resistente a un producto será necesario aplicar otro producto efectivo de diferente número o letra del grupo. Por ejemplo, en la rotación de fungicidas, lo que hay que hacer es rotar los grupos químicos que tengan diferente mecanismo de acción. Ejemplo, si estamos utilizando un fungicida, tebuconazol, que pertenece al grupo químico triazol, el cual tiene un mecanismo de acción que es bloquear la biosíntesis del ergosterol. En la próxima aplicación no podemos utilizar un producto que tenga el mismo mecanismo de acción, sino que tenemos que cambiarlo, por ejemplo, con un ditiocarbomato, como un mancozeb, que interfiere en las funciones celulares, que inactiva ciertas enzimas. O podemos rotarlo con una carboxamida, que por ejemplo inhibe la respiración mitocondrial. Eso es lo que hay que hacer de acuerdo a las recomendaciones de rotación de grupos químicos con diferente mecanismo de acción, según el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas. Ya hay muchos hongos que son resistentes a gran cantidad de ingredientes activos. Por ejemplo, hace algunas décadas salió al mercado bueno, no salió al mercado, sino que se dejó de usar en cultivos de banano el azocistrubin. Ya no se utiliza en banano el azocistrubin porque la cigatoca negra desarrolló resistencia muy rápido a esta estrovirulina, que es el azocistrubin, por mal uso de los agricultores de banano o por desconocimiento de estos fenómenos de presión de selección. Se dejó de usar en banano. ¿Será que existe alguna diferencia entre el modo y el mecanismo de acción? Pues realmente sí. El modo de acción se refiere al proceso afectado por el fungicida o a la secuencia de eventos que conducen a la muerte del patógeno. En cambio, el mecanismo, que es el sitio de acción, representa el sitio bioquímico con el cual el fungicida interactúa de manera específica con el hongo. Entonces, para que recordemos los dos conceptos que son diferentes, mecanismo es el sitio de acción y el modo de acción se refiere al proceso. Por ejemplo, en los triazoles, los fungicidas del grupo de los triazoles, el modo de acción consiste en alterar la biosíntesis de esteroles en las membranas. Ese es el modo de acción, es decir, el proceso que es afectado. Y el mecanismo de acción, que es el sitio, se basa en inhibir la demetilación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo entre modo de acción y un mecanismo de acción. En las etapas de desarrollo de los hongos fitopatógenos está la germinación, que es cuando la espora cae, por ejemplo, en el tejido foliar, en este caso en esta hoja de esta planta. Esa espora germina,
penetra el tejido, lo coloniza, lo invade, comienza a alimentarse de los nutrientes y del agua de esas hojas de esta planta y después de varios días ese hongo esporula, ocurre un proceso conocido como esporogénesis. Esas esporas se liberan, pueden ser arrastradas por el viento, por el personal operativo, por el agua de lluvia y enfermar a las plantas vecinas y dispersarse y causar focos de infección. Hay algunas prácticas de manejo del cultivo y de las enfermedades y para ello, pues, lo que debemos hacer es disminuir las opciones disponibles eh, lo que hace es reducir las opciones disponibles de los fungicidas que pueden afectar el rendimiento. La resistencia no solo afecta negativamente al compuesto sobre el que se genera, sino que también puede conferir una resistencia cruzada a otros compuestos químicamente relacionados. Em, Debido a que productos de un mismo grupo químico suelen afectar a un sitio de acción común, por lo que se considera que comparten un mismo modo de acción. Una causa de desarrollo de resistencia es una modificación genética en dicho sitio de acción. Entonces, por eso es que debemos hacer la rotación de diferentes grupos químicos que tengan diferente mecanismo de acción. Dentro de las diferentes estrategias del manejo de la resistencia está hacer la rotación de los cultivos, usar variedades resistentes. Por ejemplo, en café está No, la casi. variedad Castillo. Actualmente se está sembrando la variedad Cenicafé 1, que es resistente tanto a Mileia bastatris, que es la roya, como al CBD, que es el Coletotrichum que afecta a la cereza. O también hacer monitoreo de enfermedades de manera permanente, hacer muestreos para hacer uso de las medidas de manera oportuna, hacer la calibración de los equipos de aplicación, boquillas adecuadas, que tenga la presión adecuada para la dispersión y la presión de salida de las goticas de la nube de aspersión. No utilizar fungicidas de resistencia comprobada en su área. Si de pronto ya hay agricultores vecinos que han reportado resistencia a algún fungicida, pues evitar usar ese producto y cambiarlo por otro que tenga un diferente mecanismo de acción de otro grupo químico. Uso de fungicidas de distintos modos de acción y sitios de acción de acuerdo a los grupos que clasifica el Comité de Resistencia a Fungicidas. No acorte los periodos de aplicación de los fungicidas. Hay que respetar los tiempos de residualidad de cada uno de ellos. Y la aplicación conjunta de fungicidas de distintos sitios de acción, como lo mencionamos anteriormente. Cuando se combinen fungicidas, siempre hay que usar la dosis plena, no hacer subdosificaciones. A veces se cree que si yo mezclo uno, dos o tres fungicidas y subdosifico, le bajo la dosis para bajar costos, voy a tener el mismo efecto, pero realmente eso es un error. Hay que usar la dosis que recomienda la etiqueta. No utilizar fungicidas que se encuentren registrados para cultivos en los que se aplicarán y eliminar plantas reservorio del inóculo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de algunas fórmulas del mercado que ya vienen listas y preparadas dentro de su formulación, donde combinan dos ingredientes activos de diferente grupo químico, como esta azocistrubin combinado con un difenoconazol. Esto lo hacen con el fin de evitar problemas de resistencia genética. También dentro de las estrategias del manejo integrado de plagas y enfermedades está el control cultural dentro del MIPE. Dentro del control cultural se puede utilizar el manejo y el tratamiento del suelo, la selección de plantas adecuadas, hacer la rotación de los cultivos, por ejemplo, en un ciclo sembrar una leguminosa y en otro ciclo sembrar una gramínea, hacer esa rotación, o hacer también cultivos intercalados o en franjas, para de esa manera los hongos o las plagas que estén allí presentes tengan diversidad
y no haya pues como un monocultivo en el cual ellos solamente tengan una sola cosa de lo cual alimentarse. Si hay una buena planeación, pues hacer la elección de las fechas de plantación, lo mismo que el control de las malezas, el uso de cultivos trampa o de plantas trampa y el manejo de nutrición de los cultivos. Una planta bien nutrida, pues va a tener mayor tolerancia al ataque de alguna plaga o de alguna enfermedad. Si su pared celular tiene buen contenido de calcio o de silicio y está bien nutrida, va a ser mucho más duro y resistente ingresar a ese tejido que está bien nutrido. También dentro del manejo integrado de enfermedades están los productos eh, microbiológicos que son antagonistas de enfermedades. Un ejemplo es el Bacillus subtilis, que es una bacteria que puede evitar la colonización de un hongo patógeno del cultivo. Este puede promover ciertas enzimas como las quitinasas, las hidrolasas, las gluconasas y las proteasas para tener un control sobre hongos patógenos del cultivo. Cosmoagro también distribuye el producto Basifum, que tiene Bacillus subtilis en 2 por 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es una fórmula concentrada soluble. Y este producto, a diferencia de otras fórmulas del mercado, pues tiene 20 veces más concentrado las esporas, ¿sí? Hay otros microorganismos benéficos, como por ejemplo el género Tricoderma, que es muy conocido también por agricultores que utilizan tricoderma para el tratamiento de la semilla, para evitar que la semilla sea atacada por fitopatógenos. También tiene un efecto antagónico, también produce enzimas quitinolíticas que inhiben el crecimiento de hongos patógenos. La otra cosa que debemos tener en cuenta en el momento de la aplicación de productos fungicidas o de productos biológicos es la calidad del agua. Si la calidad del agua, por ejemplo, el pH, es un pH alcalino, se puede ver afectado el ingrediente activo. Si el agua tiene una dureza alta por encima, por ejemplo, de 144, 150 ppm, hay que recurrir al uso de acondicionador de aguas. Regular el pH y regular la dureza me va a permitir proteger al ingrediente activo, evitar de pronto que la molécula se me inactive o que haya un secuestro de la molécula por agentes como el calcio, el sodio, el aluminio, el hierro que puede estar en las aguas de aplicación, sobre todo aquellas aguas que son de pozos profundos, de aljibe, que tienen muchos minerales. Esos minerales, o conocido también como aguas duras, me pueden inactivar las moléculas del agroquímico. Yo necesito que la mezcla de tanque me sea lo más compatible posible, porque no solamente el agricultor dentro de la aplicación va a utilizar insecticidas, fungicidas, sino que él necesita utilizar dentro de esa ventana de aplicación los nutrientes o los bioestimulantes. Y para ello, lo primero que hay que hacer es proteger o mejorar la calidad del agua con un acondicionador de aguas. Aquí les pongo un ejemplo con un mancozeb, que es un fungicida, con una fuente de fósforo, que es el DAP, en donde hacer la mezcla hay una reacción química o un corte de mezcla. Pero cuando utilizamos el acondicionador de aguas, podemos evitar ese tipo de reacciones químicas. También es importante dentro de las estrategias del manejo integrado de las enfermedades usar coadyuvantes en la dosis adecuada junto con la molécula del insecticida. Aquí les comparto un ensayo de campo que se hizo con un fungicida dimetomorf a dosis de 0,65 kilogramos por hectárea,
con diferente dosis del coadyuvante agromulsion, que está certificado por Kiwa y por Biotrópico. Se trabajó la dosis de 2, 3 y 4 centímetros cúbicos por litro de agua para el control de peronóspora en cebolla. Se encontró menor severidad, menor porcentaje de severidad cuando se trabajó la dosis de agromulsion de 3 centímetros cúbicos por litro de agua y de 4 centímetros cúbicos por litro de agua con la misma dosis del fungicida dimetomorf. Eso quiere decir que los coadyuvantes sí ayudan a mejorar la eficacia de los fungicidas, ¿sí? En este caso, pues la dosis a recomendar sería la de 3 ml por litro, la cual no tuvo diferencia estadística con la dosis de 4 ml. Algo adicional de estos coadyuvantes orgánicos o certificados para agricultura orgánica, que se puede trabajar también con otros productos fitosanitarios, no solamente con biológicos, es que este producto también tiene un efecto antideriva. Esto se pudo comprobar con unos estudios que se hicieron en túnel de viento en un laboratorio de Estados Unidos, en donde se encontró menor porcentaje de gotas finas derivables. Agromulsion presentó 3,20% de gotas finas derivables, mientras que estos otros coadyuvantes competidores, que también están dirigidos al mercado de antideriva, presentaron 4,90 y 3,70 de gotas finas derivables. Gotas de mayor diámetro, Agromulsion presentó 13% adicional frente al coadyuvante 1, competidor 1, y frente al competidor 2, más 4% adicional de gotas de mayor diámetro. Entonces aquí tenemos otra herramienta también para utilizarse como antideriva, junto con el uso de las boquillas adecuadas, como la boquilla XR, la boquilla DG, la boquilla TT, o cualquiera de esas boquillas que son las recomendables para aplicaciones aéreas con dron, avioneta u ultraliviana. Ya para finalizar, dentro de las estrategias del manejo integrado de plagas y enfermedades, hay que tener en cuenta el orden de mezcla de tanque. No solamente se trata de tener un excelente fungicida o un excelente insecticida, sino que también hay que tener en cuenta las condiciones de calidad de agua con el que hacemos las aplicaciones. Hay que tomar la mayor cantidad de volumen de agua posible, corregir el pH, corregir la dureza. Y después de ese paso, cuando ya hemos regulado el pH y la dureza, vamos a utilizar un coadyuvante que me permita mejorar las propiedades físicas como la humedad, la humectación, la dispersión, la tensión superficial del agua, la penetración. Y después, en el tercer paso, pues vamos con las fórmulas fitosanitarias que sean solubles en agua, como los polvos solubles, los concentrados solubles, los gránulos dispersables en agua o los gránulos solubles en agua. En caso de que dentro de la mezcla de tanque me toque realizar aplicaciones de agroquímicos que sean polvos mojables o suspensiones concentradas, la recomendación es hacer una premezcla. Tomo un balde aparte, utilizo un coadyuvante oleoso como Cosmoflux o como Cosmo-Oil y hago la premezcla, luego la llevo al tanque de mezcla final y de esa manera se me va a incorporar mucho más rápido. También, si dentro del tanque de mezcla necesito utilizar nutrientes, pues lo preferible es que sean quelatados y estos irían al final, porque son fórmulas altamente solubles en agua. Muchísimas gracias. Aquí quedan con los contactos de las personas del programa 5G, teléfonos.